Para esta ocasión trabajaremos las llamadas técnicas de conteo. ¿Qué son las técnicas de conteo? Se le denomina técnicas de conteo a las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto, formándolas y calculando su número. Es decir, estas técnicas de conteo te permiten a ti organizar de diferentes maneras un conjunto de elementos que usted tenga. Existen distintas formas de realizar estas agrupaciones. Entonces, por ejemplo, se repiten los elementos o no, sí, o sea que cuando yo lo vaya a organizar puedo repetirlos o no puedo repetirlos, si tengo que tomar todos los elementos de los cuales dispongo o no, o si influye o no el orden en que yo coloque esos elementos. Por ejemplo, en una competencia, ¿verdad? Importa el orden que tú llegues, no da igual a que tú llegues de primero a que llegues de último, ¿verdad? Ahora, si tú vas a sentarte en una mesa, alrededor de una mesa que es circular, ahí pues también importa cómo te coloques. Entonces, dentro de esas técnicas, ¿verdad? De acuerdo con estas tres condiciones, dentro de esas técnicas existen tres tipos, que son las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. Las variaciones las vamos a simbolizar con una V mayúscula, las permutaciones con una P mayúscula y las combinaciones con una C mayúscula, ¿verdad? En este momento entonces vamos a ir especificando cada una de ellas. Entonces veamos. Pero antes de verlas, me voy a permitir darles unos tips de cómo voy a identificar yo o qué debo hacer para identificar dentro de los ejercicios que voy a realizar cuándo es una variación, cuándo es una permutación o cuándo es una combinación. Entonces veamos, técnica para diferenciar variaciones, permutaciones y combinaciones. Primero vamos a llamar a n al número de elementos que nosotros tenemos en total, ¿verdad? O elementos disponibles. Y r a los elementos que tomamos del grupo, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante usted va a guardar esta tablita que está aquí, porque usted debe hacerse estas tres preguntas a cada ejercicio. Inmediatamente usted le coloque el ejercicio, usted encuentra el ejercicio que va a resolver, usted se hace esta primera pregunta. ¿Importa el orden de colocación de los elementos? Su respuesta es sí o no. Si su respuesta es sí, o sea, si sí importa en que el orden en que yo los coloque, puede que sea un caso de variación o un caso de permutación. Y si dices que no, inmediatamente se trata de una combinación. ¿Listo? Esa sería la primera pregunta. ¿Importa o no el orden de colocación? La segunda, ya después que dijiste que sí o que no, entonces te vas a la segunda pregunta. En la segunda pregunta dice, ¿tomamos todos los elementos disponibles o solo algunos? Si tomas todos los elementos disponibles, se trata de una permutación. Si tomas algunos, se trata de una variación, ¿verdad? Entonces, en el caso que digas que sí. Luego de que estipules si vas a tomar o no todos los elementos, entonces pregunta si puedes repetirlos o no. Y ahí la respuesta va a ser sí y la respuesta va a ser no. Si dices que sí, va a ser una permutación con repetición. Y si dices que no, puede ser una permutación sin repetición o una variación con repetición o una variación sin repetición. Eso va a depender de las preguntas anteriores. Estas dos preguntas son innecesarias en el momento en que digas que es una combinación. Si es una combinación, te vas directamente a la fórmula y el ejercicio sale enseguida. Entonces ahora sí, ya sabiendo esta técnica y que vamos a seguir profundizándola ahora con los ejemplos, vamos a empezar a mirar las variaciones. ¿Qué son las variaciones? Entonces las variaciones son agrupaciones ordenadas de objetos de un conjunto en las que importa el orden. ¿Se da cuenta? Y no se cogen todos los elementos del conjunto inicial. Entonces en las variaciones ya vas a saber primero que sí importa el orden, ¿verdad? Recuerda las preguntas anteriores, si importaba o no importaba el orden. Entonces si importa es una permutación o una variación. Entonces en este caso sí es una variación. Tomas o no tomas todos los elementos. Cuando dices que no tomas todos los elementos ya se trata de una variación. Y entonces tenemos los dos tipos, sin repetición y con repetición, que es lo que haces en la tercera pregunta. Sin repetición la fórmula viene dada como variación de n en r, n elementos totales, r los que tomo,
esto significa n factorial. Ahorita les hablo sobre esta parte. Sobre n menos r factorial. Y si es con repetición, mire que vamos a colocarle también la v, pero con una r mayúscula. Variación con repetición de n en r es igual a n elevado a la r. N, que es el número total de elementos que tienes, y r de cuánto en cuánto los vas a tomar. Entonces aquí hablábamos de n factorial. ¿Qué significa el factorial de un número? El factorial de un número significa, por ejemplo, si usted tiene 5 factorial, significa que usted va a multiplicar desde ese número, empezando por ese número. Esto es una multiplicación sucesiva, empezando por él hasta llegar a 1. O sea, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y usted hace esa multiplicación. 5 por 4, 20. Por 3, 60. 60 por 2, 120. Y 120 por 1 da 120. O sea que 5 factorial me da 120. Si usted tiene por ejemplo 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y 3 por 2 por 1 es igual a 6. Por definición, ¿verdad? En matemáticas, el 0 factorial por definición vale 1. Esto es una propiedad que vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo usted dirá? Pero ¿y si me colocan, por ejemplo, 20 factorial? Entonces tengo que multiplicar 20 por 19, por 18, por 17, por 16. Es una multiplicación bastante extensa. Entonces, para eso existe nuestra amiga la calculadora, ¿verdad? En la calculadora, miren que usted tiene esta tecla que dice x a la menos 1, pero encima, vamos a acercárselo ahí, mire, encima, ahí está x factorial. El factorial como un signo de admiración que está en amarillito, mírelo ahí. Entonces usted dice, habíamos desarrollado 5 factoriales, entonces usted dice, te presiona, vamos aquí, te presiona 5, presiona Shift y presiona esta tecla. Y mire que su calculadora aparece 5 factorial. Presiona igual, inmediatamente ahí bota los 120. Entonces esa es la forma de utilizar el factorial en la calculadora. Lo vamos a necesitar mucho, así que apréndase la tecla. ¿Listo? Esta teclita que está aquí. Muy bien, entonces para mejor comprensión del tema, comencemos con algunos ejemplos sobre variaciones. Y ahí vamos practicando las 3 preguntas y vamos practicando cómo se resuelven estas 2 fórmulas. Veamos entonces. Miremos, ¿de cuántas formas distintas se puede formar el podium de la final de 100 metros lisos en las que corren 8 atletas? Para los que desconocen de pronto el término podium, podium es cada uno de las escalas donde se ubican los deportistas al final de la carrera. Muy bien, entonces lo primero a desarrollar en el ejercicio es que usted sepa quién es N y quién es R, es decir, cuántos elementos tienes y cuántos vas a tomar, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tienes? Son 8 atletas, entonces N vale 8. Pero en el podium solamente se pueden montar 3. Entonces, ¿de cuántas formas distintas se puede formar el podium de la final de 100 metros lisos? Obviamente ahí no dice que son 3, pero usted conoce por cultura general que un podio está conformado por 3 personas. Entonces, R me vale 3. Listo, ya habiendo identificado esto, entonces usted viene y se hace las 3 preguntas. Primera pregunta. ¿Importa el orden de colocación de los elementos? Claro que sí. No es igual a que tú ganes, a que llegues de segundo o que llegues de tercero. O sea que sí importa el orden. Y como mi respuesta es sí, entonces tengo 2 opciones, ¿verdad? Puede ser o una variación o puede ser una permutación. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta me dice, segunda pregunta. ¿Tomamos todos los elementos disponibles o solo algunos? Entonces, de los 8 atletas que están participando, solamente puedo premiar a 3. Por lo tanto, la respuesta es no. Y si la respuesta es no, ¿verdad? Entonces, se trata de una variación. Vamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Se pueden repetir los elementos? No, porque usted no puede colocar a 2 en el primer puesto. Puede colocar a 1 por eso. Entonces, la respuesta es no. Conclusión de mis 3 preguntas es una variación sin repetición. Y como es una variación sin repetición, ¿verdad?
Entonces la fórmula es variación de n en r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Listo. Resolvámoslo entonces. Entonces venimos. Variación de 8 en 3. Así lo vas a hacer. Es igual n, que vale 8. 8 factorial. Dividido sobre n menos r. Entonces usted coloca 8 menos 3 factorial. Listo. Y aquí solucionas. Esto sería 8 factorial dividido 8 menos 3, que me da 5 factorial. Aquí hay dos formas de hacerlo. Lo haces manualmente o utiliza tu calculadora. Vamos a hacerlo de las dos formas. De las dos formas manualmente sería 8 factorial. 8 por 7 por 6 por 5. Voy a llegar hasta 5 y lo voy a colocar factorial. ¿Por qué voy a llegar hasta ahí? Porque debajo hay 5 factorial y yo puedo simplificar mis dos expresiones, ¿verdad? Entonces al simplificar las dos expresiones me queda 8 por 7 por 6 y listo. Entonces, ¿cuánto es 8 por 7 por 6? 8 por 7 por 6 me da 336. Entonces el podium de los 8 atletas, ese podium de esa carrera de los 100 metros lisos, se puede conformar de 336 formas diferentes. Ahora, si usted utiliza su calculadora, entonces si usted utiliza su calculadora sería 8 factorial. Entonces vamos a la calculadora. Entonces usted coloca 8 shift factorial. Listo, ahí no se ve casi. Bueno, aquí sí. 8 factorial. Y usted presiona igual y eso le da 40.320. 40.320. Lo divide entre 5 factorial. 5 factorial ya sabemos que es 120. Y si usted divide 40.320 lo divide entre 120, le da el mismo 336. Mire que es la misma forma. Otra manera de cómo resolver el ejercicio es que por el principio de multiplicativo. El principio multiplicativo me dice, listo, yo voy a conformar un podium de 3. Entonces, aquí están mis 3 casillas, ¿verdad? Entonces, si utilizo el principio multiplicativo, yo puedo dejar aquí primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, ¿verdad? En el primer puesto, ¿cuántos tienen la oportunidad de ocuparlo? Los 8 atletas. Para el segundo puesto ya no son los 8 atletas, ya me quedan 7 porque ya hay uno en el primer puesto, entonces aquí me quedan 7. Para el tercer puesto ya no tengo los 8 atletas, ni tampoco tengo 7, ya tengo que quitarle estos 2 porque ya aquí hay uno en el primer puesto y aquí hay uno en el segundo puesto. Entonces ya faltan 6 atletas, entonces 6 atletas compiten por el tercer puesto. 8 por 7 por 6, 8 por 7 por 6. Y da lo mismo, 336 formas distintas. Y esta sería la forma de resolver el ejercicio. Entonces miremos este otro ejercicio. Y aquí me dice que cuántos números de 2 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3 y 4. Si se pueden repetir los dígitos. Entonces ya que aquí hay algo del ejercicio que ya me dicen que sí se puede repetir. O sea que en la tercera pregunta que yo me hago de los ejercicios, ya yo sé que sí puedo repetirlos. Entonces vayamos a las características. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 4 dígitos. Voy a formar números de 2 cifras, por lo tanto los voy a tomar R vale 2. Nos formulamos las 3 preguntas. La primera pregunta, ¿importa el orden que yo lo coloque los elementos? Claro que sí va a importar, ¿verdad? Porque no da lo mismo que yo escriba el número 12 a que escriba el número 21. Entonces, la primera pregunta, la respuesta es sí importa el orden. Como sí importa el orden, entonces tengo dos opciones, una variación o una permutación. Segunda pregunta, ¿tomamos todos los elementos disponibles? No, ¿verdad? Porque solamente voy a formar números de 2 cifras, entonces no voy a tomarlos todos 4, sino de 2 en 2. Entonces la respuesta es no. Como la respuesta es no, me convierte en una variación. Y la tercera pregunta ya está contestada.
Porque aquí dice, la tercera pregunta, ¿se pueden repetir los elementos? La respuesta es sí, ni siquiera tengo que hacerla porque mira, sí se pueden repetir dígitos, ¿verdad? Muy bien, entonces ya con esto se trata entonces el ejercicio de una variación. Por lo tanto, se trata de una variación con repetición de 4 en 2. Entonces, recordemos nuestra fórmula de variación con repetición. Entonces, si yo tengo una variación con repetición de n en r, esto es igual a n elevado a la r. Listo, entonces mi respuesta sería 4 variación con repetición de 2 sería 4 elevado a la 2. ¿Verdad? Por lo tanto, yo podría formar 16 números diferentes. Entonces, en este caso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted quiere formar los números, entonces sería, por ejemplo, el 11, el 12, el 13 y el 14. Ahí le salen 4. Pero después hace el 21, el 22, el 23 y el 24. ¿Por qué coloco el 22? Porque dice se pueden repetir dígitos. ¿Sí ve? Después haces el 31, el 32, 33 y 34. O el 41, 42, 43 y 44. Y hay tantos 16 números. Esto no es necesario hacerlo, solamente te quería mostrar que podías repetirlos, cómo era eso de repetir los dígitos. Muy bien, continuamos entonces. Ahora veamos este problema. ¿De cuántas maneras distintas pueden sentarse en una banca de 6 asientos 4 personas? Número de bancas en total, 6. Personas que voy a sentar, 4. Muy bien, entonces comenzamos con la pregunta. Primera pregunta, ¿importa el orden de colocación de los elementos? Sí, no da igual que tú te sientes en el extremo derecho o en la primera silla que te sientes en la segunda. Por ejemplo, en el salón de clases no da igual que te sientes en la primera fila donde está frente al tablero a que te sientes en la última fila, ¿verdad? Entonces sí importa el orden. Primera pregunta, sí importa el orden. Como sí importa el orden, tienes dos opciones, o una variación o una permutación. Segunda pregunta, ¿se toman todos los elementos? Segunda pregunta, ¿tomamos todos los elementos disponibles? Pues obviamente que no, porque vamos a sentar 4 personas en 6 asientos, entonces aquí es no. Como tu segunda respuesta es no, por lo tanto se trata de una variación. Tercera pregunta. Y como la tercera pregunta es, ¿se pueden o no repetir los elementos? No, porque yo no voy a una misma persona la voy a sentar en 2 sillas distintas. Entonces la respuesta es no. Conclusión de las 3 preguntas, me toca una variación sin repetición de 6 en 4. Entonces aplicando la fórmula, la variación sin repetición de 6 en 4 sería 6 factorial sobre 6 menos 4 factorial. Lo que sería 6 factorial sobre 6 menos 4 quedaría 2 factorial. Entonces esto sería manualmente 6 por 5 por 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. Eliminamos los factoriales y me quedaría 6 por 5 por 4 por 3. 6 por 5, 30. 30 por 4 da 120 y 120 por 3 daría 360. Esas son las formas de hacerlo. En la calculadora lo puedes hacer así. Entonces, 6 factorial quedaría 720. 2 factorial que te daría 2. Y 720 dividido 2 te daría 360. Ahora, cuando se trate de una variación sin repetición, la calculadora te da una forma directa de hacerlo. Mire encima del signo porta una N, una P y una R. Eso habla sobre las permutaciones. ¿Por qué sobre permutaciones? Porque las variaciones también es un caso especial de las permutaciones. Ahorita más adelante, en una sesión venidera, les aclaro. Pero por el momento esta tecla que está aquí me permite hacer esta misma operación. Comprobemos que de realidad la variación de 6 en 4 me dé 360. Entonces usted dice 6, presiona Shift y el por,
y en su calculadora aparece una P mayúscula y colocas el 4. Permutaciones de 6 en 4 que para nosotros van a ser variaciones. Entonces usted presiona igual y ahí obtiene, mire, 360 con esta teclita que está aquí. Entonces esta es la forma de trabajar las variaciones, ¿verdad? Entonces pendiente a las 3 preguntas. La primera si importa el orden, la segunda si tomas o no tomas todos los elementos y la tercera si se pueden repetir o no. Entonces de eso se tratan las variaciones.